Omar Ávila, secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda. Lo primero que debo decir y hacer un llamado nuevamente, sobre todo a la dirección política de este país, es que debemos de ponerle un parado, un alto a la emocionabilidad y pensar en el país. Nuestro pueblo está clamando por soluciones inmediatas, al menos de sus necesidades básicas. Basta de tanta indolencia por parte de una dirección política que desde hace bastante tiempo, lo venimos diciendo, ha sido igual o peor que el régimen. Han demostrado que solo les interesa el poder, satisfacer sus ambiciones personales. Y es que mientras el G4, llámese AD, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia y sus afines, continúen practicando esa misma política, bueno, la posibilidad de rescatar a nuestra Venezuela de la crisis económica, política, social e institucional, bueno, la vamos a tener cada vez más lejos. La estrategia del 2019, del fulano mantra, del colega Guaidó, simplemente no funcionó. Solo sirvió para consolidar el poder económico de un pequeño grupo de sus proponentes. Por eso, nuestro foco va a seguir enfocado, valga la redundancia, en las necesidades de la gente, porque la diatriba política solo perjudica a la mayoría del pueblo que la padece. Parece que no les ha quedado claro que no va a ser posible salir de esta crisis, ni mucho menos lograr el cambio de gobierno sin la participación de todos. Mientras ambos extremos insistan en el fanatismo, en el radicalismo, los únicos perdedores van a seguir siendo los ciudadanos. El madurismo, aún en su peor condición, todavía representan el 20% del país, que parece poco, que 80 es 4 veces más, eso es cierto, pero la verdad es que a ellos los mantienen firmes, unidos en el poder. Y por eso insistimos, es la unidad, es la cohesión incluso que tienen en el mensaje y en su propósito, cosa que lamentablemente no conocen quienes dicen llamarse líderes de la oposición venezolana. Me parece insólito además que cierto sector siga diciéndole a la gente, como señaló el colega Juan Pablo Guanipa hace un par de días, bueno, y decía textualmente, el régimen está huyendo y por eso allanan el despacho de Guaidó. Bueno, nada más alejado de la realidad que esa aseveración. Por el contrario, al hacer este tipo de afirmaciones, aparte de caerle a mentira a los venezolanos y crearle falsas esperanzas, están atornillando a Maduro y a sus acólitos en el poder. Y por tal razón, cada día que pasa es que este régimen sigue cometiendo cada vez mayores injusticias. Lamentablemente, quienes sí están huyendo, bueno, es los venezolanos huyendo del hambre, huyendo de la inaccesibilidad a las medicinas, a la falta de servicios públicos, a la inseguridad de nuestros hijos, que son los que representan el futuro del país. Esa generación de relevo tan necesaria para el progreso. Mientras tanto, entonces tenemos una oposición en las redes sociales tuiteando sobre fantasías extranjeras
peleándose los unos con los otros, mientras que entonces tenemos el partido del gobierno organizándose en las calles, calle por calle, para controlar su maquinaria electoral, y con ello estamos corriendo el riesgo de perder el único poder legítimo reconocido y que tenemos y somos mayoría, como lo es la Asamblea Nacional. Desde Unidad Visión Venezuela no vamos a ser cómplices de una segunda temporada del Vamos Bien. Necesitamos la unidad nacional para reconstruir esta república. Y estamos convencidos que Venezuela será lo que la mayoría decida, no un pequeño grupo, dos pequeños extremos. Por ello, vamos a trabajar para lograr movilizar a esa verdadera mayoría que no está en esos dos polos privilegiados, que son los que sufren, los que padecen y los que realmente claman por un cambio. Por un lado, entonces tenemos a Maduro incorporando a un extranjero al Consejo de Ministros. Y por el otro lado, entonces tenemos a Guaidó en una gira a ver si alguna nación le resuelve la tarea en la cual no solo fracasó, sino que no tiene ni la menor idea de cómo solucionarlo. El tiempo, nuevamente, no tenemos la menor duda de eso, nos dará la razón. Nuestro pueblo no quiere ser Cuba, como aspira el régimen, pero tampoco quiere ser Puerto Rico, como pretenden estos extremistas opositores. Es hora que la solución del conflicto esté en manos nacionales. Promover otra injerencia, aparte de la que ya tenemos de los rusos, los chinos, los cubanos, los iraníes, bueno, es alejar a Venezuela de las vías de la recomposición de la República. La difícil situación que atraviesa nuestro país requiere seriedad, pero sobre todo racionalidad. Ese paralelismo virtual solo le hace bien al gobierno porque le facilita usar la fuerza. Razón por la cual hoy nosotros venimos a proponer, hablando en el lenguaje de moda, un nuevo mantra que va enfocado en tres direcciones. En primer lugar, concentrarnos y resolver los problemas de la gente. En segundo lugar, el voto masivo. Y en tercer lugar, no ceder más espacio político. Es la única manera de debilitar al gobierno. Es la única manera de poder tener una movilización gigantesca como la que tuvimos en el 2015, cuando 14 millones de venezolanos se movilizaron para poder lograr esos 2/3 que hoy tenemos en la Asamblea Nacional y que lamentablemente hoy en día, a pesar del 80% de rechazo del gobierno, seguimos más divididos que nunca. Vamos a organizarnos y actuar. No son elecciones libres que un régimen como este no nos las va a facilitar. Son elecciones para ser libres lo que queremos. Es hora de decirlo con claridad. Somos esa mayoría de venezolanos que hoy nos oponemos a este régimen, los encargados, los protagonistas del éxito de esta estrategia. Esa es la verdadera presión que falta. Es la concentración de una gran opción electoral, la única ruta viable para lograr el cambio. No hay otra manera. Pero además, como político independiente, y que voy a seguir siendo independiente, yo no voy a estar en ninguna de esas nuevas fracciones que se formaron allí, porque mi independencia se va a seguir debiendo y vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Quiero invitar a todos los diputados
a ponernos de acuerdo por el bien del país, de los venezolanos. Es hora de sentarnos a discutir, de buscar los acuerdos necesarios para poder lograr los cambios que, en primer lugar, repito e insisto, vayan en favor de nuestro pueblo. Es necesaria una verdadera unidad, una coalición real sin exclusiones. Lo hemos planteado 1000 veces y ni Guaidó en el último año, ni el G4 a lo largo de estos años lo han entendido. Y aquí les voy a mostrar un poco, antes de finalizar, un poco de esto. Mira, cuando Ramón Guillermo Aveledo era el secretario de la MUD, decíamos que había una necesidad de buscar vías para consolidar la unidad opositora. Luego, en el 2017, hicimos un evento para discutir estrategia, en donde invitamos a todos, encabezados por todavía Ramón Guillermo, aun cuando ya en ese momento no era el secretario de la MUD. En el 2018, a María Corina, el grupo que denominaban Soy Venezuela, a Falcón, a la MUD, los convidé y los convidamos desde el partido a que había que reunirse, había que ponerse de acuerdo. El año pasado, a propósito del llamado del diputado Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, también propusimos que eso se hiciera. Hicimos la misma propuesta también ante el Frente Nacional. Pero además, viendo que no se podía, entonces llegamos nosotros y los invitamos a todos en un secretariado nacional del partido en septiembre del año pasado, en un evento que denominamos Venezuela Demanda Unión y que sigue siendo nuestro eslogan al momento, en donde allí nosotros invitamos desde el más light hasta el más radical. Aquí en esta misma sala estuvo la gente de Falcón, la gente de Claudio Fermín, la gente de Timoteo, la gente de Copey, el doctor Enrique Colmenares Finol, hasta incluso la propia María Corina. ¿La sorpresa cuál fue? Que el único que no vino fue ¿quién? Adivinen, Guaidó. Y para finalizar, bueno, nosotros desde Unidad Visión Venezuela vamos a proponer nuevamente esa convocatoria a un congreso de todos estos líderes y más de la oposición venezolana, en el que se pueda renovar el liderazgo, en el que nosotros obviamente vamos a plantearle ese nuevo mantra, pero obviamente podemos discutir y estamos abiertos como demócratas a discutir cualquier otra estrategia, porque definitivamente la política de cambio requiere cambio, pero sobre todo coherencia. Aquí lo que debe cesar es la mezquindad y la arrogancia. Esta lucha es con protesta, pero también con voto. En resumen, nosotros estamos apostando a un 2020 en el que se haga política con P mayúscula, en el que podamos organizarnos y desplazar a estos extremistas, en el que comencemos a hacer política real, que desde hace 30 años, no solo en los 21 que lleva el régimen al frente, no hacemos política en este país. No podemos quedarnos callados cuando lo que se pretende desde esta dirección política es continuar un año más bajo ese guión de la falsa esperanza. Mira, nosotros indudablemente que todos estos ataques del régimen, todas estas detenciones ilegales, todas esas persecuciones y amedrentamientos, se lo hemos dicho, por un lado, que con persecuciones y amedrentamientos el régimen no va a solucionar los problemas del país, pero además también rechazamos y nos solidarizamos con todas y cada una de las injusticias, así como celebramos, por ejemplo, la liberación del policía metropolitano Marco Hurtado luego de 17 años de injusta detención. Y haremos
y seguiremos defendiendo bueno, a todo aquel que simplemente está trabajando para impulsar el cambio en este país. Pues no es un tema de que fulano me caiga bien o no, aquí por eso hacemos falta absolutamente todo. Se me pasaba incluso varios de otros invitados que llegamos a tener aquí, personalidades como Kiko Bautista, como el exministro Simón García, entre otras personalidades. Aquí todos esos liderazgos, todos ellos deben formar parte de ese gran congreso en el que se pueda construir una estrategia en la que podamos todos remar en la misma dirección y así indudablemente salir de esta grave crisis, pero además no seguir dejando a nuestro pueblo de último y comenzar desde ya a la Asamblea a resolverle los problemas a la gente. Hay una realidad y hay una virtualidad, y es en la realidad en donde tenemos que aterrizar. Y ya el tiempo es el que dirá si nosotros tomamos una decisión correcta o no. Es la dinámica política, es el pasar de los días de la semana, el que, bueno, y por eso nuestro llamado a dejar la emoción a un lado, actuar más con la razón. Aquí pareciera ya un deporte de que cuando hay diferencias políticas, entonces todo el mundo se convierte en malo, en traidor, en colaboracionista, peor aún hasta en corrupto, cuando, bueno, nosotros, hablando de corrupción, bueno, nosotros no hemos manejado medio Bolívar nunca, pues nunca hemos estado con una responsabilidad en la administración pública. Sin embargo, sí nos cayeron encima el año pasado cuando nosotros pedíamos rendición de cuentas, transparencia que hace falta en la administración pública. No solo es que esperamos que el gobierno y los responsables de haber dilapidado, de haberse robado 330.000 millones de dólares del erario público paguen, sino también los que, digamos, como algunos los consideran por ahí, se han robado menudencia, también lo pagan. Porque el ladrón es ladrón, así se robe desde un alfiler hasta un Sukhoi. A ambos le debe caer con todo el peso de la ley. Aquí, desde los políticos que están en el exterior, deberían de decir cómo se mantienen, cómo llevan esa vida afuera, cómo viajan a cada rato, salen y entran, y quién cubre esos gastos, de qué viven los embajadores del gobierno virtual. Bueno, aquí hay gente que, bueno, que el Panam Post, que es de María Corina, que por eso publica y saca ciertos elementos de corrupción contra Guaidó, ok, está bien, pero esa misma gente, entonces la vemos que hace un silencio sepulcral con respecto a otros casos como Odebrecht, como Derwin, entre otros. Pero además, ustedes los periodistas investiguen quiénes fueron los que quebraron, por ejemplo, al Banco Industrial de Venezuela. Cuando empiecen a investigar, y le dejo esa tarea también a los amigos de Armando Info, van a ver que ahí hay nombres azulitos, rojitos y de varios colores, no solo del gobierno. Entonces, pero también nosotros decíamos en su momento que nosotros esperábamos que sacaran esa lista de los beneficiarios de los bonos 2020. Que también fuimos los primeros que dijimos que había que rendir cuenta del dinero de Citgo, de Monómero, del dinero que maneja Carlos Vecchio en la embajada de Washington. Bueno, porque hay que demostrar con hechos que realmente se van a hacer las cosas diferentes y con transparencia. Mira, fíjate, hablando de ese caso, lo primero que quiero mostrar, porque entonces hubo varios colegas diputados
porque dijeron que yo no era diputado después de 4 años y resulta que ahora yo no soy diputado, porque tomé una decisión política contraria a un grupo. Bueno, este es mi credencial que me dio el CNE. Aquí está. Yo le invito a la señora Delsa Solórzano, entre otras colegas y colegas, a que muestren la de ellos a ver si hay alguna diferencia entre la de ellos y sus suplentes y la mía. Eso por un lado. Pero además, ella decía que bueno, que este partido es un partido de maletín. Bueno, aquí los periodistas han estado y han visto la gente de todos los estados, pero sin embargo yo le voy a mostrar una fotico, una de las foticos de uno de los últimos eventos. Mire, aquí hay un representante de cada estado del país. Ajá, pero además le voy a mostrar en el último proceso donde nos dejó participar este régimen. Bueno, aquí está nuestro partido, mire. Resulta que entonces yo cargo metido en el bolsillo, en un maletín, no solo 20 personas, sino 131.000 y tantos venezolanos, casi 140.000, que votaron por Enrique Capriles en su momento en mi tarjeta. Ahora, de ahí, ahora, hay otros que si en este país existiera de verdad Estado de Derecho, existiera legalidad, de verdad, bueno, no fueran diputados, empezando por la señora Delsa, ya salió por un circuito donde no vive. Y así como ella hay muchos, que en su momento de paso hubo pelea con varios, Marquina por ejemplo. Marquina ha sido diputado por 3 estados distintos. O sea, para eso tuvieron que chimbear las cartas de residencia, hacia un juramento que no es. Ahora, aquí resulta que entonces los diputados que están conmigo del Polo Patriótico, que se vinieron conmigo, digo, en el caso de Guaidó, entonces esos cuartos, quintos de lista, si pueden incorporarse, juramentarse, votar, pero eso si están con Guaidó, si están con Parra, no, ese derecho no vale. Ahora, también para nosotros ya las marchas, a las protestas, para solidarizarnos con todo este caso, como el de colega Ismael León y de todos los que le han allanado en su momento, bueno, para eso sí somos diputados, para eso sí somos dirigentes políticos, para eso sí tenemos partido. Pero cuando entonces tenemos alguna diferencia política, entonces dejamos de serlo. Pero además, puede votar en la asamblea virtual de Guaidó Marco Aurelio Quiñones, que es suplente de Brito, o Larisa González, de Delta Macuro, que es suplente de España, y así le dejo esa tareita también, para que vean, son 16 en total. O sea que ya eso de 100 entre principales, suplentes, listas y no listas, esa cuenta, yendo a lo que ellos mismos dicen, ¿cómo se dice? Por la boca muere el pez. Bueno, entonces no son 100, resten ahí para que vean. Esa es la otra realidad. Bueno, fíjate, fuimos 52 diputados listas que en principio se nos negó el derecho a juramentarnos. Ahorita en la actualidad eso todavía se mantiene en el orden de los 46. De los 46. En nuestro caso del Estado Miranda, obviamente esa lista bajó, porque en nuestro caso del Estado Miranda, por ejemplo, Mariana Hernández, que era la tercera de la lista, protegida de Julio Borges, simplemente, bueno, se juramentó y a las pocas semanas se fue del país y renunció. Bueno, por lo menos renunció. Pero además, fíjense, volviendo al tema de lo mismo de que no soy diputado, fíjense, esta credencial que está aquí, esta me la dio Henry Ramos. Pero además, estas tarjeticas de presentación las hace quien es, bueno, era el director hasta el 5 de enero por lo menos, de la imprenta, que es el papá de Stanley, unas tarjetas oficiales. Entonces a mí me dieron todo esto, pero sin yo ser diputado, pues, o sea,
De verdad que es lamentable que se utilice la mentira para cuando no se tienen argumentos políticos. Nosotros siempre, bajo el respeto, bajo el tema de llamar a la reconciliación, de llamar a la unidad, bueno, por más diferencias que tengamos, incluso con este capítulo reciente, bienvenidos sean todos, porque todos fuimos electos por los mismos 14 millones de venezolanos, pero además todos somos dirigentes políticos, todos tienen un liderazgo y arraigo en cierto determinado sector, y todos somos necesarios para poder salir de esta fosa en la que nos encontramos hoy metidos. Mira, te voy a decir que jamás he tenido ni siquiera visa. O sea, conozco Miami por foto. Pero de verdad eso tampoco ni me preocupa ni me ocupa. Yo soy muy feliz en el país. Le he dado 5 vueltas ya a este país. Soy enamorado de mi país. Y de verdad que para nada le temo a eso como una medida de presión que no va a pasar más de ahí. Aquí hay una lista de 62 países. Hay, bueno, cientos de miles, por no hablar de millones, de sancionados en el mundo, y no por eso se han muerto, han dejado de vivir, y no por eso muchos regímenes dictatoriales han salido del gobierno. No solo es el caso de Cuba, hay 61 casos más. Diputado, buenos días. Desearía saber si hubo un hecho concreto que lo llevó a usted a quizás desligarse de estos grupos de la oposición que usted considera extremistas, y a partir de qué momento, luego de la juramentación de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, usted tomó la decisión de juramentarse ante esta junta directiva. Mira, fíjate, nosotros no estamos haciendo nada que no sea coherente y que no vaya con lo que nosotros hemos venido planteando a lo largo de todos estos años. Simplemente que llega un momento que el río se desborda. ¿Cuál fue ese momento? Que, bueno, obviamente el pretender este año continuar con el mismo esquema que no funcionó en el 2019. Aquí en algún momento Juan Guaidó y el G4 habló de rectificación, habló de reunirnos todos. Parecía que iba a coger nuestra propuesta de un encuentro nacional de la oposición. Sin embargo, esos encuentros eran cada vez más reducidos, con el grupo de diputados que me son fieles, que no me critican, que no tienen conmigo diferencia, con el grupo de dirigentes políticos en la misma condición. Y bueno, y así bueno, llegamos a este momento en el cual es lo que te repito. Yo te pregunto a ti, y si tú vas a poner una denuncia en este país, ¿dónde la pones? Ok, donde está Tarek William, ¿sabes? No vas a ir donde Luis Ortega. Si usted como ciudadano vas a pedir aumento, ¿a quién se lo pide? Si tú vas a reclamar porque no te llega la caja CLAC, ¿a quién se lo reclama? Esa es la realidad. Hay un gobierno virtual afuera. Bueno, entonces tenemos 2 TCJ, 2 fiscales, bueno, ahora entonces vamos a tener también 2 CNE. O sea, no tiene sentido. En esa diatriba política, quien pierde es el ciudadano, quien pierde es el pueblo. Y aun cuando el desacato es una figura que no existe, es una figura ilegal, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay que buscar, porque es un problema político, no jurídico, de solucionar el problema de la Asamblea Nacional y poder avanzar desde esa vía, obviamente, en el debate, en la discusión, como debe ser en el Parlamento, para resolver el problema, primero que nada, de los ciudadanos.